Efectivamente, hemos aprobado una declaración, la Declaración de las Azores, donde se habla de la construcción de Europa a través de las regiones. Y las regiones, en este caso los parlamentos regionales con competencias legislativas, podemos hacer un buen trabajo de reflexionar sobre qué medidas podemos mejorar de la Unión Europea. Tuve el honor de recibir el encargo de coordinar el grupo de diversidad cultural y lingüística y efectivamente hemos realizado nuestro trabajo, del cual doy cuenta aquí. Tienen ustedes el documento de las conclusiones de este trabajo que se ha desarrollado persiguiendo tres objetivos. El primero, el debate, intercambio de experiencias entre asambleas legislativas, favorecer la protección del patrimonio cultural europeo y promover la diversidad lingüística de acuerdo con los principios fundacionales de la Unión Europea y su marco normativo. Este grupo de trabajo han participado en mayor o menor medida 16 asambleas regionales. El Parlamento de Flandes, de Valonia, de la Comunidad Germánica de Bruselas, tenemos aquí el presidente del Parlamento, Alexander, Molise, Lombardía, Puglia, Véneto, Wales, tuvo con nosotros la presidenta del Parlamento de Gales, Andalucía, las Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Euskadi, Galicia, Navarra y les Baleares, que somos las que organizamos este grupo de trabajo. En una primera fase se realizó un diagnóstico técnico sobre una cuestión que estamos viendo, por desgracia, que en algunos estados, no de la Unión, pero muy próximos a Europa, es motivo de un conflicto grave. El no respeto de la diversidad cultural y lingüística de comunidades existentes en Estados miembros. Por tanto, nos rodeamos de expertos, concretamente de la sociedad civil, organizaciones como la NPLD, Network to Promote Linguistic Diversity, una organización muy reconocida a nivel europeo, y también la organización ELEN, European Language Equality Network, y participamos en esas primeras conclusiones que se articularon en Valencia los días 3 y 4 de mayo a través de 2 decálogos que tienen las conclusiones. Queríamos profundizar para ser un elemento a tener en cuenta nuestra buena relación con estos principios a nivel mundial, porque la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza los principios de igualdad en el artículo 20 y la no discriminación por razones de lengua y de cultura en el artículo 21 y señala el respeto a la diversidad cultural, religiosa y lingüística en el artículo 22. En definitiva, contemplar la diversidad cultural y lingüística como un elemento positivo y que merece su desarrollo y su dimensión máxima si tenemos en cuenta que este año es el año europeo del patrimonio cultural. Posteriormente, el 26 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo de las Lenguas Minoritarias, algunas no son tan minoritarias, por ejemplo, el valenciano, que configura un área de 12 millones, junto con el catalán, el mallorquín, un área de 12 millones en la Unión Europea, que se hablan en 4 estados europeos, ellos también en Italia, pues es una lengua importante, no tan minoritaria, pero que no goza del estatus a nivel europeo, sí al estatus español. Entonces, el 27 de septiembre lo que hicimos fue con la presencia de la presidenta de Navarra, Ainhoa Henares, el presidente del Consejo Regional Independente, el señor Roberto Sembetti, representantes de Valonia, del Consejo Regional de la Lombardía, de Galicia, del señor Alexandre Missien, que estuvo acompañándonos, participando, con varios presidentes. Lo que hicimos fue
hacer un debate con expertos del ámbito cultural y lingüístico que concretó el documento que hoy elevamos para su aprobación aquí en el plenario de Cámara. Tuvimos la suerte de ser recibidos por la Comisión Europea. La Comisión Europea, concretamente el jefe de gabinete del Comisario Europeo de Cultura, Howard Salford, es húngaro, y con el señor Michael Tex, que es responsable de Cultura y Multilingüismo de la Comisión, interesados por conocer el documento y nuestra posición para concretarlo en una decisión, una recomendación a los Estados miembros para mejorar la diversidad cultural y lingüística existente en Europa. Tuvimos en cuenta todas las normativas existentes y hemos hecho una apuesta por mejorar estos aspectos que consideramos muy importantes para la estabilidad y la unión, la vida en paz y sin conflictos dentro de la Unión Europea, respetando los derechos culturales y lingüísticos existentes en el conjunto de la Unión. Hemos solicitado continuar con nuestro trabajo a petición de muchas organizaciones que nos lo han propuesto y estamos en disposición de asumir este compromiso si el plenario está alrededor. Muchas gracias, presidente.